Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Luis. El día de hoy les tengo un video muy especial y muy interesante para ustedes que se están preparando para ir a su entrevista de ciudadanía en español en este año 2025. El día de hoy vamos a estudiar 50 preguntas cívicas nada más, las cuales tienes que estudiar para tu entrevista de ciudadanía. Recordemos que en tu entrevista de ciudadanía, el oficial va a escoger 10 preguntas cívicas, de las cuales tienes que contestar por lo menos 6 respuestas correctas. Así es de que hay que estar estudiando constantemente para aprendernos estas 100 preguntas. El día de hoy va a ser una práctica muy corta porque vamos a estudiar de la pregunta 1 a la pregunta 50. Igual les voy a repetir la pregunta 2 veces y la respuesta 2 veces. Así vamos a ir leyendo y con calma vamos aprendiendo estas preguntas. Recuerden siempre que leer en voz alta. Sin nada más que decirles, hay que concentrarnos y comencemos a estudiar desde la pregunta número 1 a la 50. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. La Constitución. ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? ¿Establece el gobierno? Define el gobierno. ¿Establece el gobierno? Define el gobierno. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas 3 palabras? Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de autogobierno, de que el pueblo se gobierne a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo. ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución. ¿Con qué nombre se le conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. La Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de Independencia? ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de Independencia? La vida y la libertad. La vida y la libertad. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden?
Todos deben de obedecer la ley. Todos deben obedecer la ley. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. Pesos y contrapesos. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. El presidente. ¿Quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. 100. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6 años. 6 años. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde tú vives. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde tú vives. Aquí las respuestas van a cambiar dependiendo en el estado que tú te encuentres. Siempre en la descripción del contenido te dejo los links donde puedes encontrar las respuestas. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? De 2 años. 2 años. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Y aquí las respuestas van a variar dependiendo el estado o la ciudad donde tú vivas. En la descripción te pongo los links donde puedes encontrar la respuesta. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. A todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros?
Debido a la población del estado. Debido a la población del estado. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? De 4 años. De 4 años. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. Donald Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? J.D. Vance. J.D. Vance. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en el presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Asesora al presidente. ¿Cuáles son 2 puestos a nivel de gabinete? ¿Cuáles son 2 puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura, Secretario de Comercio. Secretario de Agricultura, Secretario de Comercio. ¿Qué hace la rama judicial? ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes, explica las leyes. Revisa las leyes, explica las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. La Corte Suprema.
¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. 9. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. John Roberts. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Imprimir dinero. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. Proveer escuelas y educación. ¿Quién es el gobernador actual de tu estado? ¿Quién es el gobernador actual de tu estado? Recuerden, aquí las respuestas van a estar variando dependiendo en la fecha en la que te encuentres ahora y en el estado que tú te encuentres. Es muy importante estar actualizando estas respuestas y la puedes encontrar aquí en el link de la descripción. ¿Cuál es la capital de tu estado? ¿Cuál es la capital de tu estado? Y aquí también las respuestas van a variar dependiendo del estado en que tú te encuentres. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Republicano. Republicano. ¿Cómo se llama el presidente de la Cámara de Representantes? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. Mike Johnson. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. Muy bien.
¿Qué tal les fue? ¿Cuántas preguntas han aprendido de este video? Después, la próxima semana voy a poner la segunda parte, que es de la pregunta 50 a las 100. Recuerden que si les están gustando estos videos, por favor, regálenme su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para el próximo en vivo. YouTube les avise que estamos estudiando completamente en vivo. Les quiero mandar un saludo enorme a todas las personas que ya pasaron su entrevista de ciudadanía y me lo han dejado en los comentarios. Muchísimas felicidades a cada uno de ustedes. Y a toda la gente que sigue estudiando en este canal, sigamos echándole ganas, que créanmelo que sí se puede. Les recuerdo que la constancia del estudio es la clave del éxito. Nos vemos en la parte 2 de este video. Nos vemos. Bye.